Me interesa lo del encuentro del progresismo. Lo que pasa es que el progresismo tiene una connotación en Argentina que en otros lados por ahí no tiene. Algunos gobiernos latinoamericanos se autodefinen como progresistas, como el de Petro, el de Sheinbaum, el mismo Lula, el mismo Evo Morales, Álvaro García Linera se define como progresista, y en la Argentina el término progresista es más difuso y confuso, porque probablemente no exista un movimiento popular como el peronismo en esos países. Me parece que son más fuerzas provenientes de la izquierda. No sé, porque Boric también se decía progresista en Chile. Sí, bueno, él se denomina de la izquierda chilena, es decir, y después terminan teniendo posiciones muy confusas con Venezuela. Tienen una buena posición con Palestina, pero no con Venezuela, es curioso. O sea que, bueno, tienen contradicciones. El progresismo tiene contradicciones en todos lados, en la Argentina muy marcadas, ¿no? Porque progresista, nosotros nos reíamos el otro día escuchando a Elisa Carrió, pero Elisa Carrió tiene una etapa progresista. Así es. Sí. Junto con Cristina Fernández de Kirchner. Sí, exacto. Pero Cristina para mí es una auténtica progresista. Pero vos te acordás que habían logrado traer los archivos desde Estados Unidos, que no sé qué pasó con eso, nunca se supo qué decían los papeles. Sí, pero Cristina me parece que es una progresista, porque el progresista argentino está en una franja ideológica que va del centro izquierda a la centro derecha, transita por ese lugar, no reniega de los extremos. Reniega de Milei, yo creo que reniega de Milei, y también reniega de la otra punta, de los que son más transformadores, incluso dentro del mismo peronismo, reniega del peronismo revolucionario, conoce muy poco del peronismo de base y todo eso lo ha demostrado. Una vez me acuerdo que le hicieron un homenaje a Cacho El Cadri, ella no sabía mucho quién era, Cristina, pero estaba Esther El Cadri ahí, que le dio un premio, le dio un homenaje y demás, pero Cristina mucho no sabía de Cacho El Cadri, no sabía de sectores fundadores del peronismo, ¿no? Por eso digo, esta Cristina que apareció en el 2013, y vuelvo a retomar eso, es una Cristina que, por ejemplo, aprueba la candidatura de Scioli. Está bien que el PJ puede haber operado y todo lo que ustedes quieran, pero después con Alberto también, directamente es una decisión personal de Cristina, que Alberto sea nuestro representante. Nos enteramos un sábado. Y Scioli y Alberto no son personajes que le puedan dar continuidad a la política de Néstor y a la política de Cristina. Son personajes que, en el caso de Scioli, por suerte no llegamos a comprobarlo si lo hacía, aunque le tengo que ser sincero, yo lo voté a Scioli, lo voté a Alberto y lo voté a Massa. Con Alberto comprobamos que el ingreso de los trabajadores seguía planchado, como lo había dejado Macri, y que se hablaba mucho más con los empresarios que con los trabajadores. Esa era la verdad del gobierno de Alberto. Un gobierno progresista, de centro derecha, digamos, que reivindicaba, por ejemplo, lo defendió a Evo, a Lula lo fue a ver a la cárcel, tenía esa identificación con eso, aprobó leyes a favor de las mujeres. Milagro Sala. Fue a ver a Milagro Sala, pero la Milagro siguió presa. Durante los 4 años siguió presa. Nunca más habló del tema. Exacto. Y también promovió la proclamación de derechos de las mujeres, de derechos civiles. Eso tiene el progresismo, ¿no? Que tiene eso, pero políticamente dio continuidad a una política neoliberal o liberal directamente. ¿Te acordás lo que se decía del radicalismo en los 70? Que los radicales tenían una buena política en cultura, pero en términos económicos eran pro gorila, pro corporación, etcétera, ¿no? Sí, acá están interviniendo los oyentes y lanzan cosas que podemos aportar al sumar. Cuando Néstor lanzó su candidatura, su lema era por un proyecto nacional popular, progresista y racional. Ahora todos son antiprogres. El progre terminó siendo un hombre de paja al cual todos atacan. Y después dice Mauro Germán, la elección de Alberto no era que fue una decisión de todos, porque el candidato de ella era Guado de Pedro. No, me parece que acá hay una confusión de tiempos. El candidato de ella era Guado de Pedro cuando se eligió a Massa. Me parece que claro, ese era otro tema. Otro tiempo. Con Alberto fue una decisión exclusiva de un sábado a la mañana, en mayo creo que fue, de Cristina, que mandó un audio diciendo que ella iba a acompañar a Alberto como vicepresidenta, ¿no? Y un par de días antes
lo convocó a C5N, el Gato Silvestre, a Sergio Massa, invitándolo a ser parte de ese frente que llevó a la presidencia después a Alberto Fernández. Hubo una reunión pública ahí en el canal entre Alberto Fernández y Massa. Sí, yo creo... Bueno, Massa de hecho ejerció como presidente los últimos meses de Alberto. De facto. Se encargó de la gran devaluación y de ajustar algunos números a favor de los empresarios. Y así todo, el Milei ganó por muy poco. No, en realidad en la primera vuelta perdió Milei, Sí. Y en la segunda vuelta, asombrosamente, Milei pasó de casi 30 puntos a 57, y hubo 27, un rechazo brutal del electorado independiente y del electorado de derecha a la candidatura de Sergio Massa, y sacó el 57, y Massa trepó apenas unos puntitos. Sí, sí. Pero también hay que decir que Massa estuvo a 2 puntos y pico de ganar en la primera vuelta, porque no llegó a los 30 puntos Milei, No. quedó en 29 y pico. O sea, si Massa tocaba los 40, no había segunda vuelta en la Y Argentina. las encuestas que están apareciendo estos días le dan más o menos ese techo al mileísmo entre el 29 y 30%, que hay que ver que es real, porque con el tema de Sí. las encuestas uno, la verdad que tiene algunas dudas, ¿no? Yo creo que esa base electoral es la misma de siempre, es la base de Macri, la base de Patricia Bullrich, la base de esa es la base electoral de ellos. A los que le sumó en segunda vuelta un montón de gente disconforme, de sectores populares muchos, de sectores de clase media baja, o capas medias bajas, que se volcó a votar a este tipo disruptivo, nuevo, sin demasiada responsabilidad en el voto, a mi modo de ver. Se votó un personaje televisivo, en realidad, porque no tenía ninguna práctica política, sigue sin tener ninguna práctica política, Pero y sigue sin tener contacto alguno con la gente, ¿no? Pero una parte de la población argentina creía que Fernando de la Rúa era un tipo inteligente. Sí, es verdad. Justo lo agarramos en la etapa en la que, bueno, Ahora, ya no. Cristina avaló o promovió a Scioli, Alberto y a Massa. Esas fueron las tres decisiones avaladas por ¿Y Cristina. ahora? Cristina, durante el gobierno de gestión de Alberto, en un punto se puso en contra, pero ojo, estaba en contra de Alberto, pero por ir más a la izquierda. Yo digo, ¿por qué? Porque Alberto dice cajonear, perdón, en la sesión de apertura del Congreso, el 25 de mayo fue, ¿no? 25 de mayo del 2019, Alberto... Marzo, perdón, en marzo. Primero de marzo. Primero de marzo del 2019, Alberto proclama ante el Pleno del Congreso, de las dos cámaras juntas y los jueces de la Corte, todo el establishment de la Argentina, proclama que la deuda con el Fondo Monetario se va a analizar y se va a discernir cuál fue fraudulenta, cuál fue auténtica. Bueno, ese era el programa que anuncia el 1 de marzo Alberto Fernández. Después eso fue cajoneado, nunca más se trató en ningún lado, y Cristina se opone al acuerdo con el fondo porque ella tiene otro acuerdo. No es que quiere retomar la revisión de lo actuado durante el macrismo, sino que quiere hacer otro tipo de acuerdo con el Fondo Monetario. Cosa que no se diferencia mucho de una posición un poco, quizás el acuerdo que ella proponía era un poco superador al que proponía Alberto, pero no es que quería revisar lo que había hecho el macrismo, no se retomaba el 9 de diciembre del 2015 con esa multitud esperanzada de que volviera el kirchnerismo, que era lo que votó, hizo que Alberto sacara el 48%, no se cumplió con la promesa electoral, con el mandato. Lo dijo Lula en España con absoluta claridad. No podemos traicionar a nuestro mandato, a nuestro pueblo. Y lo decía como autocrítica, porque hay que decir que Dilma Rousseff, en su segundo mandato, después de una reelección muy difícil con un rival de la derecha, lo primero que hace es convocar a un ministro de Economía designado por la banca Morgan, por el Fondo Monetario Internacional. Y aplica un plan neoliberal en Brasil. Que termina con su destitución. Claro.
porque entre la presión de la derecha y la desconformidad del pueblo... Pierde el apoyo de las bases en los movimientos sociales, el MST brasilero, el PT, la misma base del PT. Yo digo los votantes del PC porque la estructura del PT. Partidaria del PT es reducida, pero la influencia del PT, gracias a Lula, es muy grande, muy fuerte. Y no logra Lula, aun cuando hace el dedazo de elegir un candidato a presidente, ganarle a Bolsonaro, con lo cual también te demuestra algunas debilidades. Y hoy Lula aparece como planteándose la reelección. Y bueno, el problema es que hacemos sin Lula. No tiene continuidad, evidentemente, tiene 80 años. Tiene 80, pues. Ahora, Lula tiene contradicciones, sobre todo en la política internacional. Sí. Fue criticado por la misma Cancillería. Itamaraty criticó su posición con respecto a Maduro en Venezuela. Fue criticado internamente por eso. Sí. Pero la realidad brasileña ha mejorado mucho, ha mejorado el poder adquisitivo de la mayoría de la población, y eso hace que seguramente sea reelecto mucho más cómodamente que antes, porque Bolsonaro está detenido y desprestigiado, su hijo es peor que él, y no tiene futuro, pero él tampoco tiene sucesión Lula. Es una gran preocupación de los brasileños. Y volviendo a la Argentina, yo digo por los movimientos electorales, ya estamos en abril, falta una semana para llegar al 1 de mayo, que va a ser un 1 de mayo muy particular, un encuentro del movimiento sindical, 1.600 delegados. En un camping de la UAM. Así es. Vamos a hablar con un compañero después allá de en eso. Pilar. Es interesante, bueno, la propuesta es discutir... Va a haber una movilización el 30 también. Sí, claro. Muy grande. Pero se va a discutir en ese plenario el después de Milei. ¿Qué hacemos después de Milei? Me parece muy buen planteo. La búsqueda ahora, programa de gobierno. A ver, yo voy a dar nuestra posición, que por ahí usted la comparte en parte. ¿Cuáles son las propuestas del campo popular? Hay un sector muy centrado en algunos medios de comunicación que son adscriptos a la línea de Cristina. Yo creo que Cristina los avala, como lo es Berbisky, o como lo es algunos programas de C5N, que apuestan a una salida moderada, que la gente reclama ante los exabruptos de Milei un camino moderado. Yo creo que eso es una interpretación errónea, equivocada de la realidad. La gente lo que busca es un cambio en su vida. Como bien dice Lula en su intervención en Brasil, la gente quiere vivir mejor, claro, quiere comer, cambiarse el auto, tener una vivienda digna, quiere esas cosas que no se las dio Néstor y Cristina en parte, y cuando vuelve una opción que está bancando Cristina con Alberto, nada de eso se produce, y aparece este personaje extraño, como es Milei, que propone dolarización de la economía, cosas que no hizo ni va a hacer, y que a partir de estos momentos entra en declive y en caída, y cuando nosotros tenemos que proponer una alternativa a esa construcción, tenemos, por un lado, los que creemos que Axel es el candidato adecuado para darle continuidad a lo que dejamos en el 2013 o en el 2015, sin saberlo demasiado, porque no tenemos demasiada convicción, o Axel no demuestra demasiada convicción del camino, no lo explica bien, o no se lanza, como dicen algunos que oportunistas que se cambian porque no se lanzan, ese argumento. Así es. Igualmente, hay que entender que Axel, si se lanzara, tendría una feroz oposición. Ya los medios masivos hegemónicos lo están atacando fuerte, pero encima tiene un problema interno importante. Lo atacan desde adentro, fuego amigo y fuego enemigo fuerte. Entonces, es lógico que podamos discernir que está evaluando qué hacer y cómo hacerlo. Lo que yo noto es que se está reuniendo con sectores del establishment peronista, Pichetto, Monzó, muchos de esos personajes, Sergio Berni ya lo comentamos, y del otro lado no vemos que se reúna con mucha gente, porque tampoco hay nada organizado ni planificado, como lo hablamos con Raimundi el programa pasado. No vemos que del otro lado
los sectores, digamos, progresistas, nacionales, populares, que acompañaron a Néstor y a Cristina, aparezcan poniendo una posición, ¿no? Oportunismo, permítame una grajea, una pequeña pildorita. Juan Graboy le acaba de proponer a Miriam Bregman la conformación de una alianza. ¿Por qué se ríe? Contestó Miriam Bregman. Que no. No, lo que dijo es que es importante una alianza para derrotar a Milei, pero no con los componentes, sí está Pichetto y varios nombres, o sea, lo lógico. Pero digo del tema del oportunismo, Graboy se lanzó a candidato a presidente, ¿usted sabía? Sí, yo creo que es un eterno candidato a presidente a partir de... Bueno, esa es otra curiosidad también una decisión para mí de Cristina, discúlpeme, yo creo que fue una decisión de Cristina. Nunca hubo una interna. Durante el kirchnerismo no había internas, había decisiones en la cúpula que decidían candidatos. La única vez que hubo una interna, donde participó un opositor al candidato principal, que era Sergio Massa, fue con Juan Graboy, que sacó 1/3 de los votos, bastante importante. Claro. Muchos de nosotros lo votamos. Ahí estaban los nuestros. Muchos de nosotros lo votamos, pese a que no hay cosas de Graboy que no nos gustan y seguirán sin gustarnos, ¿no? Y no nos van a gustar. Exacto. Pero curiosamente, ahí se abre, y eso demuestra que antes no se abrió. Ahora nuevamente se abre de una interna, el gobierno de derecha la quiere sacar las internas directamente, les tiene terror a las internas, pero los nuestros quieren una interna. Claro. Y la interna la va a manejar la presidenta del Partido Justicialista. Obviamente. Y la verdad que estoy preocupado. Permítame un claro ejemplo de por qué nosotros apoyamos en esa oportunidad histórica a Juan Grabois en contra de Sergio Massa, que fue nuestra... Yo lo podría comparar a cuando fue Larreta y Lustó y tenía que haber balotaje y nosotros reclamábamos al PJ, al Frente y todo, que convocáramos a votar a Lustó para derrotar a Larreta. ¿Se acuerda usted? Sí, señor. Y bueno, yo por eso digo, para clarificar, no es que nosotros somos veleta. El momento histórico exigía una definición, entonces uno toma posición concreta en un momento concreto de la vida. Después, obviamente, las diferencias, yo en particular, que lo he hablado con varios integrantes que conducen el movimiento de Grabois, que pusieron a disposición su propia fuerza política en la construcción del partido donde Grabois es el diputado nacional, yo no tendría como dirigente a alguien que militó para los pañuelos azules, celeste, o como vos le quieras llamar. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, hay cosas muy interesantes de los oyentes, ¿no? Dice Mauro Germán, estoy disfrutando del programa, gracias por el aporte, recuerdo el audio de CFK anunciando a Alberto como candidato. Un poco le recordamos nosotros esa dualidad de tiempos, ¿no? Rufito dice, Guado fue agasajado por el Consejo de las Américas el día anterior que fue Massa, Larreta y el embajador que pidió que se unan. Así es. Esto del embajador lo marqué también en algún momento en mi texto. El embajador proponía una alianza entre fuerzas que no propusieran el kirchnerismo de Néstor y del primer gobierno de Cristina y el principio del segundo. El kirchnerismo a partir del 2013, integrado a un grupo con Guado como representante. Guado también es el compañero que supuestamente avaló la presencia de la empresa hídrica Mercorot, de origen israelí en la Argentina, ¿no? La trajo, ¿no? La trajo, pero por sugerencia de Cristina, hay que decirlo. Sí, tal cual, porque Guado es un hombre de Cristina, ¿no? Claramente. Absolutamente. E inclusive, en la delegación que va al espacio progresista en España, se designa como presidente de la delegación, en la que van varios diputados del PJ, Tayana, Eduardo Valdés, Lorena Pocoy, bueno, varios van,
se designa como presidente de la delegación a Guado de Pedro, cuando en realidad la figura más importante que viajaba era Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Son todas señales que hacen que los dichos de Brevisky se confirmen, ¿no? Además porque Axel Kicillof, según cuentan algunos amigos entre bambalinas, no viajó como parte de la delegación, sino que se pagó el pasaje, porque aparentemente hubo algún ruido, algún intento de impedimento para que Kicillof participara de ese encuentro en España. Sí, no queremos de más, queremos lo que es nuestro, dice Bric Brigogón, 6.906. Tienen nicks bastante complejos de leer. Y como dijo señor, comer bien, cambiar el auto, una casa digna, no 3 mansiones, autos sin declarar y plata en Panamá. Diferenciación con lo que evidentemente tiene Macri o tiene los Milei o los Adorni, ¿no? Aguante Radio Rebelde, dice Trevisan Yoga, ¿eh? Otra más. Rubén Blanco, nuestro compañero Fanesi. Hola, ¿Cuándo viene Rubén para acá? Sí, que venga a visitarnos. Hola, compañero. Hay encuestas en Brasil que indican que el Bolsonaro hijo está muy cerca de los votos de Lula. Lo que pasa es que Bolsonaro hijo está en Estados Unidos, no puede volver a Brasil porque va en cana. Claro. O sea que no sé, esas encuestas hay que ver. No, las encuestas pueden ser hechas. Yo tengo dudas. Yo creo que la derecha brasileña es poderosa, claro, es importante, sí. Pero como Lula se acuerda con un sector de la derecha, les quiebra el frente a los otros. Bueno, yo pongo en discusión de que el gobierno de Brasil sea de izquierda. No, es un gobierno que favorece al pueblo brasileño, pero tiene sus limitaciones por esos acuerdos que hace con la derecha. Y lo de progresismo, yo diría que su origen, para acertar un poquito más la puntería, es el progreso social. Por eso uno se define progresista. Está con el progreso social, y el progreso social está vinculado a la vida fundamentalmente de los trabajadores, de nuestro pueblo, etcétera, etcétera. Digo, eso es el progresismo como lo entendemos nosotros. Por eso a veces algunos gobiernos o algunos personajes, vuelvo a nombrar a Boric por uno, que llegó a la presidencia de Chile empujados por una ola de movilizaciones populares, fundamentalmente del estudiantado secundario y universitario, se decía a sí mismo progresista, pero las políticas de su gobierno no se diferenciaban demasiado del pinochetismo. Voy a leer una intervención más de una oyente muy habitual nuestra que nos aporta una información muy, muy importante, creo yo. Lo que pasa es que es tanta las notas que hay que leer, las cosas que circulan en las redes, son tantas y tan variadas que es muy difícil a veces llegar a leer todo, escuchar todos los audios que uno recibe. Pero en la entrevista que Mariano Martín le hace a Parrilli, el vocero de SFK, dice... El vocero de SFK, Parrilli y Brevisky, hay varios voceros de SFK. En realidad... para toda ocasión. Parrilli fue senador, pero antes había sido secretario general de la presidencia de Cristina, ¿no? Y de Néstor también. Dice claramente que la prioridad es lograr la libertad de Cristina y no sacar a Milei. Compara a SFK con Perón y recuerda a los presidentes que subieron con proscripción de Perón y a Cámpora, que no le dio ni 2 meses. Prefirió meter a Lastiri porque con proscripción no hay legalidad. O sea, nos pretenden sacrificar a todos o dar ventaja a la derecha antes de entender que necesitamos en realidad, ¿no? Que necesitamos eso que dice Lula, que logró Lula en Brasil, pese a que no es todo lo avanzado que nosotros quisiéramos, pero está dándole de comer a los brasileños, están viviendo mejor los brasileños, pero si quiere, hasta podríamos cuestionar que el gobierno chino es de una izquierda plena, porque está haciendo un mundo capitalista, pero un mundo capitalista que incluye cientos de millones de personas, al consumo, a la vivienda, que salieron de una vida campesina de sustento básico. Un país feudal. Las condiciones de la estructura y le costó más de 50 años. Totalmente, eso, ¿no? Sin embargo, la conducción del proceso político del Partido Comunista Chino, que no es uno, sino que son miles de militantes. Millones de militantes. Millones de militantes. Entonces,
La intensidad del proceso de cambio tiene que ver muchas veces con las relaciones de fuerzas internacionales. Si el mundo se encamina, como los analistas como Salgado o Gabriel Fernández hacen, hacia un mundo multipolar y se reduce la injerencia hegemónica de un pueblo y sus aliados, de una nación y sus aliados como es Estados Unidos, es probable que se permita un avance mayor de inclusión de la gente en todas partes del mundo, que no haya una hegemonía de la raza blanca o de Occidente como se pretende. Eso está por verse. Yo creo que hay un proceso en ese camino. Ahora, el tema que tiene la Argentina, que tiene Brasil y que tienen muchos países de la región, es que estamos en el territorio donde se repliega el imperio. Eso hay que tenerlo claro. El imperio se repliega sobre su, entre comillas, patio trasero, y ese es un problema grave, ¿no? Para lo cual tenemos que tener unidad. Es un momento interesante, pero por ahí eso, el capítulo internacional, lo podemos abordar unos minutos en algún momento antes de finalizar. El tema nuestro aquí con los pies en la tierra, bueno, hoy movilización de los sectores de la discapacidad, aquellos que trabajan atendiendo a personas con discapacidad y discapacitados movilizándose en contra del proyecto de ley aberrante que el gobierno de Milei intenta debatir, discutir en el Congreso Nacional, que piden estos sectores que directamente no se trate, que no se le dé quórum. Hay que ver ahí en el Congreso si esto no es también un mecanismo para enturbiar la futura visita, siempre que vaya, de este muchacho Adorno, que más que un adorno ha sido un hábil saltimbanqui, se dice. ¿Cómo se dice cuando uno es ladrón? Bueno, nada, esto de enturbiar la presencia de Adorni en el Congreso Nacional, que debería dar explicaciones como jefe de gabinete. Yo sinceramente no tengo grandes expectativas, supongo yo que se va a hacer el ofendido, agarra las carpetas y se va, o algo por el estilo. Sí, yo creo que están dejando pasar el tiempo, que se enfríe. Lo que pasa es que le tendrían que decir que se calle la boca, porque cada vez que habla mete la pata, ¿no? Y aparte está el tema del desfile de testigos de la causa. Sí, la verdad que en este caso el juez y el fiscal nos llama la atención de que muevan una causa que va en contra de un funcionario del gobierno de turno. Muchos interpretan que han decretado el fin de Milei, algunos sectores de poder, y que están buscando un recambio, que es claramente, le digo yo, Patricia Bullrich, que algunos dicen que es para la ciudad, porque dan como perdida la elección nacional por un sector diferente, y que la plataforma de nacimiento de una futura presidenta Patricia sería la Ciudad de Buenos Aires, porque Patricia, el efecto que tiene es que no ha tenido gestión, ¿no? Ha sido siempre legisladora. Ha sido ministra, pero de represión, ministra de la represión no es un antecedente muy valioso para administrar un país o una ciudad. Para las corporaciones, usted se llama Varela, pero el otro Varela en la Patagonia trágica, su gestión era asesinar trabajadores. Digo, yo creo que las corporaciones... yo creo que las corporaciones piensan en una gestión que es todo lo contrario a lo que le dijo Vargas Llosa a Macri. Lo que quieren es una gestión duradera, como la de Menem, por ejemplo, una gestión duradera. También quieren poner el candidato en el peronismo. Exacto. La embajada quiere ese Lamelas, que me suena para un poema y imaginación un tanto escabrosa. Quiere poner el candidato no solo del sector de la derecha, pongámosle clásica, sino que también quieren poner el candidato del peronismo, que fue lo que ocurrió cuando el candidato era Massa y Milei por el otro lado. O sea, tenía todos los números ocupados los candidatos del Departamento de Estado norteamericano. Sí. Yo voy a decir una cosa antes de pasar a otro tema musical de Serrat. A mí me parece que si Massa hubiera ganado las elecciones, que estuvo a punto de ganarlas por poquitos puntos, yo creo que más que nada porque se desdoblaron algunas provincias y perdió caudal de voto allí, si no probablemente hubiera ganado.
Yo quiero decir que para mí el gobierno de Massa hubiera sido el principio del fin del kirchnerismo. Que no sé si no ya muchos lo ven como una etapa agotada. Yo, por ejemplo, observo que Axel no se reivindica kirchnerista. Ni siquiera empezó reivindicándose peronista y ni siquiera se reivindica peronista. Eso me parece que son especulaciones en las que no debería caer. Debería hablar de un proceso político próximo y no está hablando mucho de eso. Sí está hablando de lo malo que es Milei. Se posiciona como el principal opositor a Milei, eso no está bien, no está mal, pero como nosotros queremos algo virtuoso, algo que supere lo que ya tenemos, necesitamos saber para dónde vamos a ir, discutir, como plantean los compañeros que van a estar en Pilar, qué viene para adelante, qué país queremos, como lo discutimos un poco con Raimundo y con Carlito, y le decíamos que falta ese debate. Bueno, es muy bueno lo de estos 1.600 trabajadores de Pilar. El otro día... delegados, cuadros políticos. Pero sobre propuestas. ¿Te acordás que nosotros recurrentemente le planteamos a cada entrevistado que está vinculado al proyecto del MDF qué es lo que se propone, por qué en la provincia no se genera empleo? El otro día hubo una publicidad interesante del intendente de La Matanza. Voy a dar la parte virtuosa. Mis críticas son que incorporó a Toti Flores y a gente del macrismo de ultraderecha, nuestro querido Fernando, a la jefatura de su gabinete. En esa publicidad muestra Mercedes-Benz Argentina, que dejó de ser Mercedes-Benz, que la compró otra empresa, y han hecho participación público-privada. Fábrica de camiones, fabrican. Sí, camiones, camionetas, junto a ESMATA, que es el sindicato, el gobierno de la provincia, el gobierno municipal y una empresa privada, y generaron 200 nuevos empleos en esa ex Mercedes-Benz Argentina. ¿Se puede generar empleo? No me digan que no se puede, no me digan que no hay plata para ese tipo de cosas. El tema es dónde se pone el dinero, cuál es el proyecto de país, qué le ofrecemos en concreto, porque 200 puestos de trabajo es poco y es mucho. Ahora, lo que necesitamos es que no sea una gota en el desierto, sino que sea un plan estratégico de construcción de nuevos empleos y donde el Estado, tanto en este caso provincial como municipal y mañana el nacional, tengan una estrategia dirigida a que los trabajadores tengan ingresos altos que permitan vivir bien, esto que decíamos antes, tener vivienda, tener para comer todos los días, tener para mandar a los pibes a la escuela, para que hagan recreación. Salir de vacaciones. Hoy algunos planteaban, por ejemplo, el tema de la violencia en las escuelas, y lo planteaban como por fuera de lo que es la sociedad capitalista, que es una sociedad violenta y donde vos tenés un presidente que promueve la violencia. Todo el tiempo. Bueno, fue a pedir el exterminio de los que no piensan como él. Así es, que es una barbaridad que todavía no haya sido denunciado. Porque eso no hay expresiones de las cámaras legislativas, nada. Ni siquiera de los opositores. En este sentido, digo, no es solo el presidente Milei el que no hace contacto con la realidad. Una periodista, una trabajadora en un canal, decía, no, porque los chicos lo que necesitan es más potreros. No hay más potreros. Vos para hacer deporte en los barrios tenés que pagar una cuota que en algunos lados vale 50 lucas, 50.000 pesos. Entonces los pibes no tienen un lugar donde ir a practicar deporte que sea gratuito, a excepción de algún ámbito municipal que permite desarrollar, que por supuesto no alcanza. Pero los más humildes, los sectores trabajadores, etcétera, no pueden mandar a sus pibes a hacer deporte porque es mucha plata. Y uno habla de 50.000 pesos por un hijo, el que tiene 3 o 4 ni hablar. Sí, tal cual. Esta negación de los cambios de la sociedad a mí me preocupa también, porque y lo dejamos para después del tema musical, pero hay nuevas formas también de militancia, que hay que entender que existen, que no podemos ir a pintar las paredes porque ya no hay ni paredes para pintar, ni tenemos plata para imprimir afiches. Yo no coincido, pero denle para adelante. Pero vamos a darle a ese tema
para adelante. Me gusta que no coincidamos porque hace más rica la charla.